De acuerdo con datos de la Encuesta Nacional sobre Discriminación 2022, arrojó que el 23.7% de la población ha sido discriminada en los últimos 12 meses, representando un incremento de 3.5% en comparación con datos obtenidos en 2017. El racismo y la discriminación ocurren en todas las partes del mundo y teniendo un impacto crucial en la salud de los grupos minorizados y en situación de vulnerabilidad, por lo que estas circunstancias deben reconocerse como amenazas para la salud pública. Doctora América Atzimba Rosales Ibarez. Es médica general graduada por la Universidad Autónoma de Guadalajara. También es médica psiquiatra graduada de la Universidad de Ciencias Médicas de Villa Clara, Cuba, y certificada por el Colegio Nacional de Psiquiatría. Cuenta con una maestría humanista de psicoterapia gestal por el Colegio Humanista de México. Actualmente labora como médico psiquiatra de la Secretaría de Salud, comisionada a la Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones, llevando la línea de trabajo de antirracismo. Maestro José Antonio Aguilar Contreras. Estudió Economía en el Instituto Tecnológico Autónomo de México y una MBA en la Universidad de Essex en Inglaterra. También tiene estudios de racismo y xenofobia por la Universidad Nacional Autónoma de México, el Colegio de México y la Universidad de Guadalajara. En 2019 fundó la organización Racismo MX, la cual tiene por objetivo principal combatir el racismo y el clasismo en nuestro país mediante la investigación, la educación y la divulgación. En 2021, obtuvo el prestigioso fellowship de la organización Echoing Green, reconocido por ser líder global en igualdad racial. Actualmente es asambleísta del Consejo para Prevenir la Discriminación en la Ciudad de México. Doctora Evalinda Barrón Velázquez. Es médica general por parte de la Universidad Nacional Autónoma de México. Cuenta con especialidad médica en psiquiatría del Departamento de Psiquiatría y Salud Mental de la UNAM y también es maestra en Ciencias Médicas por la UNAM. En el Hospital Psiquiátrico Fray Bernardino Álvarez, cursó alta especialidad en psicogeriatría. Cuenta con 9 publicaciones en revistas nacionales e internacionales. Trabajó en el Consejo de la Judicatura Federal como médico especialista. En la Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones, se desempeñó como directora de vinculación y como directora de la Oficina Nacional de Control de Tabaco. Actualmente asume el cargo de directora general de la Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones y coordinadora técnica de la Estrategia Nacional de Prevención de Adicciones. Hola, mi nombre es Evalinda Barrón Velázquez y soy directora general en la Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones. Cuando hablamos de salud mental estamos hablando de contener con los estresores de la vida diaria, conocer nuestras emociones y contribuir a nuestra comunidad. Cuando hablamos de los estresores, hay estresores que a veces no sabemos que tenemos o que ejercemos en contra de algunas personas. Y una de ellas en México es el racismo. ¿Qué es el racismo? Es discriminar a una persona por cómo se ve físicamente, por su tono de piel, por su etnicidad, etc. Cuando nosotros estamos expuestos al racismo o ejercemos racismo contra alguien más, podemos hacer que sea un factor de riesgo para tener problemas de salud mental. Por ejemplo, sabemos que las personas que han sido víctimas de racismo pues son más propensas a tener depresión, ansiedad, estrés postraumático, aumentar o tener consumo de sustancias psicoactivas. También la forma en que reciben atención en el sistema de salud puede ser distinta. Es muy importante que cuando hablemos de salud y hablemos de este bienestar biológico, psicológico y social, nos demos cuenta y pensemos en nosotros mismos y en los demás y en cómo ejercemos violencias. Y pensemos si estamos tratando de forma igual y equitativa a todas las personas. Todos y todas somos iguales y podemos contribuir a la salud mental de las personas cuando nos preguntamos a nosotros mismos si estamos ejerciendo violencias como el racismo. Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a una edición más de este fabuloso InnovaPris. Hoy tengo el fantástico honor de estar en compañía del maestro José Antonio Aguilar Contreras, director general de Racismo MX. Bienvenido, maestro. Muchas gracias. Y también tengo el placer de presentarles a la doctora América Atzimba Rosales, que es la encargada de la línea de antirracismo de la Estrategia Nacional para la Prevención de Adicciones de la CONALIP. Muchísimas gracias por atender este llamado y pues por contarnos su experiencia en este tema tan importante que cada vez yo creo que nos aborda y nos alcanza cada día más, ¿no? Como es el racismo, que es muy poco tocado, así abiertamente, y entonces hoy nos gustaría abarcar dos
dos grandes pilares, ¿no? Que nos den la perspectiva desde su expertise, desde su campo de aplicación, desde su campo de trabajo, en cómo este fenómeno que ya nos ha alcanzado nos afecta tanto a nivel público, social, como a nivel de salud. Entonces, vamos a comenzar con usted, maestro, para que nos dé su opinión acerca de lo que es el racismo. Entonces, hablando ya del tema de racismo y salud pública, para empezar, en México, ¿qué tipos de racismo existen? ¿Cómo funcionan y cómo se manifiestan en la sociedad? Pues muchas gracias por la invitación, es un gusto estar con ustedes. Y sí, en efecto, o sea, México es un país racista que lo ha escondido históricamente, ¿no? Porque vivimos en una ideología donde toda la vida se nos ha dicho somos mestizos, mestizas, ¿no? Entonces, como hay ese concepto de esta supuesta mezcla, pues entonces ya no hay lugar para decir somos diferentes, entonces no hay racismo, ¿no? O sea, imagínense que en el 2002 México contestó a Naciones Unidas que en México no había racismo porque no había personas negras, ¿no? Bueno, nada más falso que eso, ¿no? Porque sabemos hoy día, gracias al censo 2020, que claro que hay una población afromexicana, afrodescendiente y negra, pero además, con independencia de eso, claro que hay racismo, ¿no? Y se manifiesta de muchas formas, ¿no? Porque el racismo, hay que decirlo, es un tema estructural y sistémico, o sea, no solamente se limita a un acto de discriminación entre dos personas, sino que está ya incrustado en el tejido, ¿no?, estructural de nuestra sociedad, en las leyes, en las políticas públicas, en las narrativas, en fin, o sea, está presente en muchos ámbitos de nuestra sociedad. Y las manifestaciones, pues a mí me gusta siempre verlo como un iceberg, ¿no? En donde hasta arriba, pues la puntita y se puede ver ahí, ¿no? Pero abajo hay toda una montaña de cosas. Y lo más evidente, que es lo de hasta arriba del iceberg, pues serían las narrativas, ¿no? La forma de hablar, lo que vemos en la tele, el humor, ¿no? Cosas que parecen inofensivas y hasta chistosas, o que pensamos, ay, no seas exagerado, ¿no? Pero que tienen una relación directa con las prácticas, las actitudes que las personas tomamos todo el tiempo, y esa es otra manifestación, estas prácticas de discriminación que hay tanto en espacios públicos, como el perfilamiento racial por parte de la policía, como en lugares privados, como en las empresas, ¿no? ¿A quién se contratan las empresas? ¿Quién tiene una presentación correcta para estar dentro de la empresa? Y de ahí nos podemos ir a las leyes, a las políticas públicas, que, queriéndolo o no, acaban excluyendo a una población y limitando esos derechos o prácticas, ¿no? Y al final se puede incluso llevar hasta prácticas o políticas de genocidio o de violencia abiertamente, ¿no? Entonces nunca hay que olvidar, por ejemplo, México es de los países de América Latina que más defensores del territorio asesina cada año, y el 100% de estos defensores son personas de comunidades originarias o indígenas, ¿no? Entonces, claro que hay racismo y tiene una manifestación multinivel, ¿no? Desde lo más suave o que pensamos que es inofensivo hasta lo más cruel. No, qué interesante, ahorita nos dejó pensando lo que mencionaba ahorita tanto de las políticas públicas o de los programas. Abordemos un poquito más, ahondemos un poquito más en estos programas que no incluyen la participación de ciertos tipos de población indígena, afrodescendiente y otras raíces culturales que se clasifican. O sea, ¿cómo se ven esas acciones racistas en estos programas? Pues bueno, de entrada, por ejemplo, México hasta el 2019 fue cuando finalmente reconoce a la población afromexicana, afrodescendiente o negra como parte de la construcción de la nación, ¿no? Esto fue a través de una reforma constitucional que obviamente permitió que después en el censo 2020 se preguntara por primera vez si las personas de comunidades afromexicanas se consideraban como tal, ¿no? Obviamente en el contexto del mestizaje y de negación de la población afromexicana y afrodescendiente, pues ha costado mucho trabajo ganar para las poblaciones afro pues esta conciencia, ¿no? Pero de entrada eso excluía directamente a las poblaciones afro y sus contextos de todas las políticas públicas, de ciertos accesos a programas de salud, de educación, simplemente vernos reflejadas y reflejados ahí, ¿no? O sea, Vicente Guerrero, José María Morelos, héroes nacionales que tenían un origen afrodescendiente o africano,
y que simplemente han sido blanqueados por la historia. Entonces, de entrada en la educación, ¿no? Y en la simple existencia, pues ya había una limitante, ¿no? Por ejemplo, personas indígenas, ya de entrada el acceso a la educación, a la justicia o a servicios de salud, que no están en la lengua de sus comunidades, pues limitan obviamente el que una persona pueda acceder a estos derechos, ¿no? O sea, simplemente la búsqueda de la justicia, hay muchas organizaciones que se dedican a hacer traducciones porque no hay forma que una persona indígena pueda gozar de esos derechos mínimos, básicos y humanos, ¿no? Entonces, claro que desde el Estado se tiene que recalibrar esto para que las personas tengan acceso. Y otro ejemplo, ¿no? Finalmente, con la pandemia, pues muchas de las informaciones de salud estaban solamente en español, ¿no? Lo cual limitaba pues, que las personas indígenas accedieran a esta información. Y solo como anécdota, porque esto en el Consejo para Prevenir la Discriminación de la Ciudad de México, del cual formo parte de la asamblea, se hizo una investigación de cómo este concepto de distanciamiento social, simplemente en la cosmovisión de ciertos pueblos originarios, pues no aplicaba, ¿no? O sea, yo cómo voy a hacer mi vida individualmente si no está la comunidad, ¿no? Entonces, es otra forma también en que la política pública se aplica sin entender distintos contextos de un México tan diverso como el que tenemos. Es correcto, sí, o sea, mega diverso en muchos sentidos, ¿no? Y entonces, en este sentido, ¿las instituciones públicas podrían de alguna manera replicar este racismo? O sea, no ser inclusivas, o ¿qué nos podría explicar sobre este entorno? Por supuesto, o sea, yo creo que todos los agentes que formamos parte de la sociedad, al ser, digamos, primero educados, socializados en un entorno con muchos prejuicios racistas, prácticas racistas, pues llegamos a normalizarlo, ¿no? Y parece que no es un problema, parece que no hay nada que hacer. Pero esa invisibilización y esa falta de conciencia, cuando las personas llegan a un lugar de poder donde diseñan políticas públicas o se legisla, es muy fácil que se nos escape. Entonces, claro que el Estado, así como otros agentes de la sociedad, como las empresas, las escuelas y los individuos, podemos replicar estas prácticas racistas sin lugar a dudas. La diferencia es que evidentemente el Estado pues, es un agente con muchísimo poder, ¿no? Que tanto puede replicar y profundizar las desigualdades con base en la raza o lo que entendemos como raza, que no existen, pero que hay un entendimiento social de la raza o el origen étnico, como también tiene el poder de hacer más pequeñas estas brechas, ¿no? Entonces, creo que por eso es importante esta plática, ¿no? El Estado puede hacerlo y tiene la responsabilidad de hacerlo. Y concretamente hablando en poder del Estado y ya en materia de salud pública, ¿qué impacto tiene el racismo como tal en la salud? Uy, muy buena pregunta, y aprovechando que está aquí la doctora, ¿no? Yo creo que un primer lugar que vale la pena conversar es la salud mental, ¿no? El impacto del racismo en las personas desde las infancias, el no vernos reflejados en los medios de comunicación, en las narrativas, ¿no? Ahorita mencionaba a Vicente Guerrero, José María Morelos, Yanga, que es un héroe que liberó al primer pueblo de América de la corona española y no está mencionado en los libros de texto, ¿no? Ese tipo de invisibilización y de no vernos reflejados en estas figuras, pues evidentemente hace que nuestra autoestima se pueda ver lacerada, se pueda ver afectada, y eso de entrada pues ya puede representar una diferencia en nuestra vida adulta, ¿no? Eso además de pues, todos los impactos de las desigualdades, ¿no? Ya se sabe hoy día que el racismo es otro de los factores que genera desigualdad en nuestra sociedad, que además México es de los países más desiguales de la OCDE, por ejemplo. Entonces, esas desigualdades ya de entrada pues tienen un impacto, ¿no? Una desigualdad en el acceso a educación, a la salud, a ciertos derechos, y eso eventualmente también va a impactar a la salud mental, ¿no? De las personas. Entonces, creo que hay una relación directa, pero también indirecta del racismo con la salud, en particular la salud mental. Wow, de verdad que impresionante este análisis. Y con este contexto que ya nos dio muy completo sobre lo que es el racismo en la sociedad, me gustaría enfocarlo ahora sí a la salud pública, doctora.
¿De qué modo el racismo puede afectar, ya tomando en rescate lo que comentó ahorita el maestro, en la salud mental? ¿Cómo afecta el racismo en la salud mental de una persona? Primero hay que definir lo que es la salud mental, ¿no? Que es la definimos como un bienestar mental que nos permite hacer principalmente 4 cosas, que es enfrentar el estrés de la vida, desarrollar nuestras habilidades de manera adecuada, poder aprender, poder trabajar adecuadamente y aportar a nuestra comunidad. Si no tenemos una salud mental, no podemos hacer esas 4 actividades. Entonces, ¿cómo se relaciona el racismo con la salud mental? El racismo es un estresor, ¿sí? Y cuando tenemos estrés, en pocas cantidades nos ayuda, pero cuando tenemos de manera crónica, como exponernos a situaciones racistas de manera crónica, vamos a tener una respuesta de estrés alta y vamos a desarrollar, nuestro cuerpo lo va a detectar como un estrés, ¿no? Entonces como una agresión. Y al detectar eso el cerebro, va a segregar cortisol, que es la hormona del estrés que nos permite defendernos, ¿no? Pero el cortisol en altos niveles en nuestro cuerpo va a agredir o va a agredir algunas partes de nuestro cerebro, como es el hipocampo, que se encarga del aprendizaje, que se encarga del control del estrés, va a lesionar también la corteza prefrontal, que se encarga del comportamiento, que se encarga de la socialización, ¿sí? Y también, por ejemplo, la amígdala, ¿no? Que es el centro del miedo. Entonces, nos exponemos al racismo de manera crónica, aumentamos el cortisol en nuestro cuerpo y se lesionan estas partes de nuestro cerebro y entonces no nos permite aprender, estar adecuadamente, estar tranquilos, nos puede llevar a alguna depresión y así es como nos va afectando, ¿no? Entonces, la exposición al racismo no solamente a la violencia racista, a agredir algunas partes de nuestro cerebro, como es el hipocampo, que se encarga del aprendizaje, que se encarga del control del estrés, va a lesionar también la corteza prefrontal, que se encarga del comportamiento, que se encarga de la socialización, ¿sí? Y también, por ejemplo, la amígdala, ¿no? Que es el centro del miedo. Entonces, nos exponemos al racismo de manera crónica, aumentamos el cortisol en nuestro cuerpo y se lesionan estas partes de nuestro cerebro y entonces no nos permite aprender, estar adecuadamente, estar tranquilos, nos puede llevar a alguna depresión y así es como nos va afectando, ¿no? Entonces, la exposición al racismo no solamente a la violencia racista, sino que a todo este sistema estructural de que donde quiera que me paren, me discriminan en una constante, pues nos va a afectar a nuestra salud mental. De verdad que impactantes datos nos acaba de mostrar, doctora. O sea, yo no me habría imaginado que de verdad te podría afectar ya cognitivamente, ¿no? Sí es un impacto, sí es de verdad que es alarmante el tema. Y aparte de que nos pueda afectar cognitivamente, ¿algún otro impacto que tenga de nuestra salud física, nuestro cuerpo como tal? Primero hay que ver al ser humano como una persona integral, como un ser humano integral, no solamente que se divide la salud mental y la salud física, sino que sin salud mental no hay salud. Entonces, si yo estoy deprimido, si yo tengo altos niveles de cortisol que van a aumentar, por ejemplo, también la adrenalina, y la adrenalina va a pasar a la sangre va a llegar a mi corazón, y en mi corazón se va a aumentar el latido de mi corazón, y en a largo plazo va a llegar a una hipertensión. Es decir, no solamente afecta a la salud mental, a nuestro estado de ánimo, a nuestras emociones, a nuestra manera de socializar, ¿no? Sino que también va a afectar por consecuencia de la química del cerebro a otros órganos, no solamente el cerebro, ¿no? Y nos va a dar a largo plazo estas afecciones como en el corazón, como la hipertensión arterial que comentamos, pero también el estrés en el estómago, que nos puede dar una gastritis, o un colon irritable, o problemas biliares, ¿no? Hay muchos estudios que reflejan esto, que nos dicen cuando nos exponemos a racismo no solamente nos afecta la autoestima, también nos afecta otros órganos y junto con el racismo estructural, estas personas que están discriminadas y no pueden llevar a un trabajo que les permita mantenerse, que les permita una alimentación adecuada, entonces se estresan, no pueden alimentar nutrientes para su cerebro para protegerse del estrés
y los sigue afectando, ¿no? Es todo un contexto de que no solamente es la salud mental y no solamente es el órgano, sino que además de que me estreso, tengo una exposición, no puedo protegerme porque no tengo los medios para alimentarme adecuadamente y proteger mi cerebro y mis otros órganos. Y ya caen en otro tipo de estadísticas, ¿no? Ya los problemas cardíacos, los problemas de hipertensión, entonces también ya se vuelven parte de otro problema de salud que hemos también venido teniendo a lo largo de muchos años. Y en ese sentido, doctora, o sea, una persona que vive el día a día con problemas de racismo, aparte de tener problemas de salud mental, ¿cómo podría sobrellevar el estrés postraumático que esta situación le causa? Claro, el racismo también, hay estudios que mencionan que el exponernos al racismo de manera crónica va a ser la misma respuesta de una persona que sufre una agresión o un trauma, como una violación, como los estresores de la guerra en Estados Unidos, ¿no? Hay muchos estudios que mencionan eso. ¿Por qué? Porque ya hablamos de la base del racismo y la base del estrés, ¿no? Si yo me estreso, si yo me expongo a esto, voy a llegar a un punto en el que no quiero tener contacto con eso. Entonces, ¿cómo se caracteriza el estrés postraumático? El estrés postraumático es una vivencia que me afecta a nivel mental y a nivel físico. Y entonces tengo pesadillas, tengo flashback, se le llaman flashback cuando una persona revive esa situación de manera pura, ¿no? Y también tengo evitación de ese entorno. Entonces, igual el racismo, existe el trauma racial, ¿no? Que se expone ante esa situación por mucho tiempo, a lo mejor desde pequeño, ¿no? Y entonces cuando va a otro lugar y ve la situación, la evita. O si no la evita, cualquier situación que no tenga que ver a lo mejor con racismo, pero que le recuerda a eso, también lo quiere evitar, ¿no? Entonces es la misma respuesta de las personas que sufren estrés postraumático por otros traumas. Pequeña investigación, por ahí leímos que, o sea, ¿es verdad que una persona que ha sufrido este tipo de discriminación y racismo puede sufrir un deterioro cognitivo y a nivel de memoria a muy temprana edad? Sí, hay estudios que también mencionan que la exposición al racismo, bueno, primero hay estudios que dicen que hicieron a 79 mujeres afroestadounidenses y negras, les hicieron una resonancia magnética y encontraron deterioro cognitivo, que es este envejecimiento temprano en el cerebro, ¿no? Entonces, la mayoría, las que mayor cifras tenían o mayor daño tenían, eran las que habían referido que habían sufrido racismo. Y tiene lógica, ¿no? Con todo esto que hablamos del estresor, que afecta ciertas partes de tu cerebro, que afecta las partes donde, por ejemplo, el hipocampo, que se encarga de la memoria, ¿no? Y esta exposición o esta violencia constante hacia ese órgano o hacia esa parte del cerebro y el aumento del cortisol también hace que nuestro cerebro se disminuye. Entonces, esto da consecuencias como una de ellas, como la Alzheimer, ¿no? Hay también estudios que mencionan eso, que son, el racismo crónico es como la tierra arada para que se instale una enfermedad como una demencia, como una depresión, pero también afecta o también marca tu genoma, ¿no? Tu ADN. Y a ver, cuéntenos un poquito más, ¿de qué manera puede marcarnos el genoma o el ADN? Eso está súper interesante. Bueno, cuando igual caemos en lo mismo, el exponerse crónicamente, pero también transgeneracionalmente, el genoma, la estructura como tal que se llama cromosoma, no se va a modificar físicamente, pero la codificación sí puede haber una modificación. Y esto está relacionado con la exposición crónica de años y de familias hacia el racismo, hacia este estresor, ¿no? Entonces es así como vamos a codificar. No quiere decir que si tu familia sufrió racismo tú vas a nacer con un trauma, no, pero es un factor de riesgo. Si te pone en mayor riesgo que otra persona que no sufre racismo para que desarrolles las enfermedades como la demencia. Wow, qué impacto, ahorita me quedé pensando, porque también ya las enfermedades neurodegenerativas son, o sea, también ya nos alcanzaron, o sea, en 2050 la mayoría de la población mexicana pues vamos a pertenecer entre la corte de edad de unos 40, 50 años y pues las enfermedades neurodegenerativas pues también van a estar presentes para
en nosotros, podrían estar presentes, ¿no? En este rango de edad y pues para allá vamos. Entonces también, como bien mencionaba la doctora, son factores de riesgo que los tenemos tal vez sean intrínsecos o externos, pero que también nos podrían llevar a desencadenar alguna enfermedad neurodegenerativa. Y por último, cuéntenos, doctora, ¿el racismo de qué manera afecta la autoestima de quien lo vive, de quien lo padece? ¿Y qué recomendaría en el sentido de evitarlo, pero en la mejor manera posible? Mira, el racismo cuando tenemos, yo siempre digo que el ser humano es un ser sociable y de una forma integral. No podemos solamente dividirlo en enfermedades y en órganos, ¿no? ¿Por qué? Porque el ser humano es un ser comunitario, un ser sociable. Entonces, si esta persona tiene adecuada alimentación, pero tiene un mal ambiente a su alrededor, igual va a tener factores de riesgo para que padezca diversas enfermedades. Como ya hablamos, el racismo está en la sociedad y en la estructura, ¿no? Entonces, quisiera también decir esto y puntualizar lo que dicen, no es que los negros tienen mayor riesgo de padecer tal enfermedad. Pues sí tiene mayor riesgo, pero no porque su gen de negro sea eso, sino porque estas personas afrodescendientes o indígenas, en el caso de México, son las que menor acceso tienen, como mencionaba el maestro, a diferentes situaciones, o por ejemplo a la salud, a la educación, y eso los va a expresar, ¿no? Pero además les va a limitar que no se alimenten bien, pero les va a limitar porque los discriminamos por quienes son y no los dejamos subir o no los dejamos como que tengan adecuadas condiciones, ¿no? Y entonces van a afectar su salud. Pero además, este comportamiento racista, que es una forma de pensar, no hay que verlo como el racista, sino como el racismo, ¿sí? El racismo es aprendido, no naces siendo racista, aprendes a ser racista. Entonces, cuando tienes un comportamiento racista, afectas a los demás, agredes a los demás de diferentes formas. ¿Cuál es el primer paso? La sensibilización y la educación, ¿sí? De que, punto número uno, existen en nuestro país, son parte de nuestro país, no son negros, indígenas y mestizos, sino que somos mexicanos en esa diversidad, ¿sí? Y como mexicanos tenemos acceso a todos los derechos como mexicanos, ¿no? Y por eso no podemos estar agrediendo a las personas. Entonces, cuando tú educas desde tu casa, desde la escuela y desde la televisión a las personas de que existen valores, de que hay respeto, de que las personas no valen por cómo se ven, ¿no? Haces una conciencia, pero también hay que hacer conciencia, esto que menciona el maestro, de que existen en nuestro país comunidades afrodescendientes, ¿sí? Y por eso mismo hay que hacer políticas públicas para protegerlos, ¿sí? Que si yo soy afrodescendiente y me agreden, hay una política que me defiende, hay una política que me respalda, ¿sí? Y la otra es acercar los servicios de salud a esas poblaciones, no solamente aquí, porque ellos tienen que venir a la ciudad, sino que hay que acercarles este servicio, pero no solamente el médico occidental que está educado en las ciudades, en la medicina occidental, ¿no? Sino que el médico tradicional. Porque dicen, no se acercan al centro de salud, aunque los pongan ahí, no se acercan porque hay esta discriminación, porque hay esta agresión. Pero si tú a la par de la medicina occidental que nos han enseñado, pones a la par al médico tradicional, que es el que coincide con a lo mejor la mayoría de su cosmovisión de vida, ellos se van a acercar con mayor y van a sentirse más tranquilos, más relajados y respetados, ¿no? Entonces creo que para proteger la autoestima de nuestro país o de nuestras poblaciones es eso, ¿no? A acercarlos, ser conscientes, tener concientización, ofrecerles servicios y respetarlos sobre todo. ¿Algo que le gustaría aportar en este sentido? Sí, pues muchísimos ejemplos, ¿no? Porque, por ejemplo, lo que menciona la doctora, de muchas personas no se acercan a los servicios de salud por miedo a ser discriminadas, ¿no? Hay casos, incluso registrados, que, por ejemplo, cuando dos mujeres están en labor de parto, en las clínicas, ¿no? Hay una mujer afrodescendiente y otra que no lo es. Primero pasan a la que no lo es porque le dicen, usted es negra, aguanta más, ¿no?
Esa simple idea, además de que es discriminatoria, porque es este prejuicio de que las personas afrodescendientes son más fuertes, ¿no? Que es una idea colonial y que viene del periodo de esclavitud y tal, además de que es prejuicioso y es discriminatorio, pone en riesgo la salud de la mujer afrodescendiente, ¿no? Porque pues no por ser una mujer afrodescendiente va a aguantar más, entre comillas, ¿no? Su salud se ve en riesgo. Y en efecto, todo el impacto en la salud mental, que desde luego tiene también un impacto en nuestra corporalidad, pues como usted lo mencionaba también, ¿no? En unos años, donde la población de personas de 50 años o más va a ser más grande, ¿no? Esto no se limita solamente a las poblaciones que se autoadscriben como indígenas o que se autoadscriben como afrodescendientes o afromexicanas, ¿no? Esto es un problema general, ¿no? De acuerdo al INEGI, más del 85% de la población en nuestro país somos personas de tono de piel morena, ¿no? Es decir, que tenemos rasgos físicos racializados y que con independencia de nuestra adscripción étnica fácilmente podemos ser discriminados racialmente ahí en la calle, ¿no? Y el ejemplo claro es el perfilamiento racial, ¿no? Cómo un agente de la policía o de migración te sigue solamente por tu apariencia, ¿no? Y no te va a preguntar, oiga, ¿usted es afro o no es afro? No, no soy, entonces disculpe usted, no. Te va a seguir por tu físico y tu fenotipo, ¿no? Entonces, no importa tanto, digamos, la autoadscripción, porque sabemos que esto es un problema mayoritario que muy buena parte de nuestro país vive, porque somos personas o un país altamente racializado, ¿no? Es correcto, y nos podríamos seguir todavía con miles y millones de ejemplos que viven el día a día muchísimas personas en nuestra sociedad, pero me gustaría cerrar esta charla escuchándonos con un último mensaje a nuestra audiencia. En ese sentido, me gustaría que conocieran cuál es su opinión sobre este tema y qué es lo que está en nuestras manos que podemos hacer tangiblemente, o sea, que sí podemos alcanzar ahorita, hacer qué acciones podemos nosotros detonar o empezar a hacer para minorar a lo mejor este fenómeno en la medida de lo posible, o sea, lo que esté en nuestras manos. Cuéntenos, doctora, ¿cuál es su consejo? Bueno, yo creo que hay que respetar principalmente, independientemente de nuestro origen étnico, hay que respetar a las personas, hay que ser conscientes de lo que decimos, de cómo nos comunicamos y sentirnos orgullosos, ¿no? de nuestra descendencia, de estos pueblos indígenas, de estos pueblos afros. Y cuando tú te sientes orgulloso de algo, lo defiendes y lo proteges. Entonces yo creo que el primer paso es sentirte orgulloso de quiénes somos, de nuestra descendencia, y lo segundo, ser conscientes de esto y defenderlo, ¿no? Y respetar, es lo principal. Y en caso de que sufran alguna de esas situaciones como discriminación, acercarnos a las personas como el comercial, a que mayor confianza le tengamos, pero también si violan nuestros derechos hay que denunciarlo. Y si nos afecta nuestro físico, nuestra salud mental, hay que acudir con un médico o hay que acudir con un profesional de la salud. Y si este profesional de la salud no nos respeta o no está capacitado para atendernos, igual denunciarlo y seguir buscando la ayuda. Y por último, ofrecerles la línea de la vida, que es la línea donde tienes problemas de salud mental, donde tienes alguna afección de salud mental y puedes acudir ahí, son 24 horas y te pueden apoyar de manera urgente, ¿no? O emergencia. Muchísimas gracias, doctora. Maestro, por favor. No, pues justamente un poco lo que decía al principio, ¿no? El Estado tiene una responsabilidad enorme en hacer cambiar las estructuras, ¿no? Porque, claro, los cambios individuales son importantes, ¿no? Podemos hacer un examen de conciencia, ¿no? Empezar a entender cómo funcionan estos sistemas históricos de opresión. Sin embargo, cambiar la estructura es un trabajo que desde luego recae en gran medida en el Estado.
Y creo que se han tomado cartas en el asunto, se han hecho cosas muy interesantes, simplemente con ADIC, ¿no? Y ahora este consejo que tenemos desde la sociedad civil para acompañar a CONADIC a diseñar estas políticas con una perspectiva antirracista, ¿no? O simplemente lo que ahora aparecen en los libros de texto, donde ya se reconoce que otro tipo de medicina también es válida, ¿no? Desde la perspectiva de prevención, en fin, creo que esos pasos se han dado, pero también hay que reconocer que falta mucho. Entonces, en ese sentido, y como nos falta mucho por hacer, yo me sumaría a lo que dice la doctora América, ¿no? Hay que denunciar. Y ya existen muchos canales hoy día, como los que ofrece CONAPRED o COPRED en la Ciudad de México, pero también en otras instancias legales para denunciar abusos o falta de acceso a ciertos derechos, ¿no? Y pues obviamente mencionarles que en Racismo MX también tenemos canales de denuncia y podemos acompañarles en cualquier cosa, porque creo que al final levantar la voz, ¿no? Y exigir nuestros derechos es parte de transitar hacia este nuevo lugar en donde estamos orgullosos de ser quienes somos, y por lo tanto vamos a querer confirmar nuestro lugar en esta gran nación, ¿no? Así es que creo que por ahí va. Pues sí, pues de verdad tenemos muchísimo trabajo individual y comunitario que hacer, sin duda. Les agradezco de verdad muchísimo este llamado, que hayan acudido con nosotros el día de hoy para presentarnos este tema que de verdad nos deja de verdad pensando muchísimo. Y pues les agradezco, muchísimas gracias, doctora, por estar aquí, de verdad que honor. Muchísimas gracias, maestro, por acompañarnos. Y pues a ustedes, muchísimas gracias también, público, por seguirnos en una edición más de un capítulo de InnovaPris. Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios. Gobierno de México.